Saludos. En esta ocasión vamos a ver la evaluación sensorial y los sentidos. Sabemos que los sentidos son los medios con los que el ser humano percibe y detecta el mundo que lo rodea. Todos los seres humanos sabemos cuándo comer, pero realmente sabemos lo que comemos. Sabemos de dónde provienen los alimentos, qué materias primas se emplearon en su elaboración, si son frescos o no, cómo y dónde se guardan, cuál es su vida útil. Para responder a estos interrogantes y otros, en primer lugar se debe poner en funcionamiento los cinco sentidos, ya que son los elementos verificadores y evaluadores de los productos. Los cinco sentidos se clasifican en químicos, que son el olfato y el gusto, y físicos, la vista, el tacto y el oído. A nivel industrial, la evaluación sensorial o análisis organolépticos tienen por objetivos y finalidad, entre otras, el control del proceso de elaboración, ya que es importante en la producción controlar estos cambios porque pues debido a ello se puede alterar la calidad del producto. El control durante la elaboración. Esto es importante porque nos ayuda a corregir y prevenir algunos inconvenientes que puedan alterar las características del producto. La vigilancia del producto. Este principio es importante para la estandarización, la vida útil del producto y las condiciones que se deben tener en cuenta en la comercialización, ya que, por ejemplo, si se tiene que transportar, los materiales deben de tener características sensoriales que ayuden a soportar todo el trayecto. La influencia del almacenamiento. Es necesario mantener al producto que se encuentre en almacenamiento bajo condiciones óptimas para que no se alteren las características organolépticas. Para lograr ello se tienen que llevar las condiciones de control de temperatura, ventilación, tiempo de elaboración y almacenamiento. Y también la sensación experimentada por el consumidor. Y esto es para ver el grado de aceptación o rechazo del producto por parte del consumidor, ya sea haciendo comparaciones con la competencia, con un producto nuevo, o a lo mejor porque se cambió de formulación. Además de medir la aceptación de un producto, la evaluación sensorial permite también medir el tiempo de vida útil. Revisemos los sentidos. Comenzaremos con la vista. Sabemos que la visión se realiza a través de los ojos, que cuentan con unas células fotorreceptoras que son sensibles a la luz y que al ser estimuladas por esta mandan impulsos al cerebro para que los interprete. El movimiento de los ojos está regulado por el cerebro y es sincrónico y se realiza por la acción de 7 músculos extrínsecos: el recto superior, recto inferior, recto interno, recto externo, oblicuo mayor, oblicuo menor y elevador del párpado superior. Se perciben, por ejemplo, los colores, los cuales se relacionan por lo general con sabores o aceptación. No importa que sean agradables o no, esto se debe a la experiencia que tenga cada individuo. A través de este sentido se perciben las propiedades sensoriales internas de los materiales como el color, pero también se pueden percibir otros atributos como es la apariencia, la forma, la superficie, el tamaño, el brillo, la uniformidad y la consistencia visual o textura. El olfato es el sentido que, alojado en la nariz, permite detectar la presencia de sustancias gaseosas.
Para que se estimulen las células olfatorias es necesario que las sustancias sean volátiles, es decir, que desprendan vapores que puedan penetrar por las fosas nasales y que sean solubles en aguas para que se disuelvan en el moco y lleguen a las células olfatorias. Estas se transmiten un impulso nervioso al bulbo olfatorio y de este a los centros olfatorios de la corteza cerebral, que es donde se aprecia e interpreta la sensación. Existen unos 7 tipos de células olfatorias, cada una de las cuales solo es capaz de detectar un tipo de moléculas. Los olores primarios son alcanforado, amizclado, floral, mentolado, etéreo, picante y putírido. Los atributos que se perciben en el sentido del olfato son el olor y el aroma. El olor tiene que ver con el producido por la volatilización de sustancias que se esparcen por el aire, llegando hasta la nariz. Y el aroma consiste en la percepción que se da por las sustancias aromáticas de la materia. El gusto. La lengua es un órgano musculoso que además de su función gustativa participa en la deglución y articulación de las palabras. Toda la superficie, a excepción de la base, está recubierta por una mucosa en cuya capa superior se encuentran las papilas gustativas, que son los receptores químicos de los estímulos gustativos. Las papilas se clasifican según su forma. Solo las casiformes se disponen en forma de V y las fungiformes se sitúan en la punta, los bordes y el dorso de la lengua, y son las que tienen una auténtica función gustativa, ya que son las únicas que poseen botones y corpúsculos gustativos. Las papilas filiformes y coroliformes actúan en el tacto y por la sensibilidad a los cambios de temperatura. El sentido del gusto hace referencia a los sabores en los alimentos y este atributo integra la combinación de 3 propiedades: olor, aroma y gusto. Cuando un individuo o catador se encuentra resfriado, no puede percibir olores ni sabores. Es por esto que cuando se realice una evaluación sensorial de sabor, no solo se debe tomar en cuenta que la lengua del panelista esté en perfectas condiciones, sino además que no tenga problemas con la nariz y con la garganta. El sabor de un producto que se va a evaluar debe ser enmascarado, ya que éste se ve influenciado por otras propiedades como el color y la textura, evitándose así que el catador se vea influenciado en sus respuestas por estas propiedades. Hay 3 etapas importantes en la evaluación sensorial mediante el gusto. La etapa inicial es percibida al introducir en la boca o al primer mordisco y son características de tipo mecánico como la dureza, la viscosidad o la fragilidad, o atributos de tipo geométrico que tienen que ver con cualquiera dependiendo de la estructura del producto. La etapa masticatoria, que es percibida durante la masticación y pueden ser también de orden mecánico, como la gomosidad, la masticabilidad, la adhesividad y geométricos, que también puede ser cualquiera dependiendo de la estructura del producto. Dentro del tipo masticatorio hay una parte donde se detectan los cambios durante la masticación
y esto tiene que ver con la velocidad de ruptura, el grado de ruptura, el tipo de ruptura, la absorción de humedad y la cobertura de la boca. Es decir, cuando uno muerde algo, percibimos cómo se expande el sabor e inclusive el aroma. La piel es un tejido delgado y resistente que recubre todo el cuerpo, proporcionándole una cubierta protectora e impermeable. Es muy fina en algunos puntos, como en los párpados, y más gruesa en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Se compone de tres capas superpuestas: epidermis, dermis y tejido subcutáneo. La epidermis es la cobertura más exterior, que es una capa córnea más superficial formada por células secas que se convierten en una sustancia dura, la queratina. Una capa más profunda, la capa mucosa o de Malpighi, que está formada por células que se renuevan en forma constante y reemplazan las células de la capa córnea. La dermis también presenta dos capas: la capa papilar con numerosos vasos sanguíneos y nervios y la capa reticular, en donde se encuentran las glándulas sebáceas, productoras de sebo y grasa, y los receptores táctiles de las terminaciones nerviosas, los corpúsculos de Batter-Pacini, Ruffini, Meissner y Krauss, que permiten percibir el calor, frío, presión, forma, movimiento y demás estímulos táctiles externos. Estas terminaciones nerviosas son más numerosas en determinadas zonas de la piel, como la punta de la lengua y las yemas de los dedos, lo que las hace más sensibles. El tejido subcutáneo es la capa más profunda de la piel. Es una especie de colchón compuesto por un tejido adiposo o grasa que aísla el cuerpo del frío, lo protege de los golpes y almacena reservas de energía del organismo. En él se encuentran las glándulas sudoríparas que secretan el sudor y numerosos folículos pilosos, en cada uno de los cuales nace el pelo. Hay varios tipos de receptores táctiles o corpúsculos táctiles y pueden ser terminaciones nerviosas libres o terminaciones nerviosas encapsuladas. Son sensibles al contacto porque los pelos al rozar con los objetos estimulan las terminaciones sensitivas. Los corpúsculos de Meissner son sensibles al contacto, son muy abundantes en las yemas de los dedos y en la punta de la lengua. Nos permiten saber la superficie y la extensión de los cuerpos. Los corpúsculos de Batter-Pacini están en la parte más profunda de la dermis y son sensibles a las deformaciones de la piel, es decir, a las fuerzas ejercidas sobre ella. Los corpúsculos de Krauss están en la superficie de la dermis y son sensibles a las bajas temperaturas, por lo que a ellos se debe la sensación de frío. Los corpúsculos de Ruffini se localizan a mayor profundidad que los corpúsculos de Krauss y son sensibles a los aumentos de temperatura, por lo que se encargan de la sensación de calor. Las características de textura se clasifican en mecánicas, geométricas y de composición. Los atributos mecánicos tienen que ver con el comportamiento mecánico de la materia frente a la deformación y se clasifican en primarios y secundarios. Los atributos geométricos son aquellos que están relacionados con la forma y orientación de las partículas de la materia, como la fibrosidad, la granulosidad, la cristalinidad, la porosidad, la esponjosidad, etc. Los atributos de composición tienen que ver con la presencia aparente de un componente en el material, como la humedad, la granulosidad, la arenosidad, entre otras. La clasificación de los atributos de la textura los podemos anotar en esta tabla. Hay de tipo mecánico, geométrico y de composición.
Como vimos anteriormente, los mecánicos hay dos tipos primarios, como la dureza, la cohesividad, la elasticidad, la adhesividad, la viscosidad, y secundarios, como la fragilidad, la masticabilidad, la gomosidad y el crujido. Dentro de los atributos o propiedades geométricas son la fibrosidad, granulosidad, cristalinidad, esponjosidad, flexibilidad, hilosidad, de tersura, aspereza. Y de composición tienen que ver con la humedad, grasosidad, sebosidad, aceitosidad, resequedad, harinosidad, terrosidad. Vamos a ver algunas características primarias de la textura. La dureza se define como la fuerza necesaria para lograr una deformación de la materia. La cohesividad, qué tanto puede deformarse un material antes de romperse. La viscosidad, que relaciona la cantidad de flujo por unidad de fuerza. La elasticidad, que ve la tasa a la cual un material es deformado regresa a su condición inicial a ser retirada la fuerza deformante. La adhesividad, que es el trabajo necesario para vencer las fuerzas de atracción entre la superficie del material y la superficie de otros materiales. Dentro de las características mecánicas secundarias de textura tenemos, por ejemplo, la fragilidad, que es la fuerza con la cual se fractura un material. Es una combinación de alto grado de dureza y bajo de cohesividad. La masticabilidad, la energía requerida para masticar un alimento hasta que esté listo para ser deglutido, que es una combinación de baja dureza y alta adhesividad. Y la gomosidad, que es la energía requerida para desintegrar un alimento semisólido a un estado listo para ser deglutido. Es una combinación de baja dureza y alta cohesividad. El oído es la parte de la audición y del equilibrio, ya que sus órganos se encargan de la percepción de los sonidos y del mantenimiento del equilibrio. Consta de tres partes. El oído externo, que tiene la misión de captar los sonidos y llevarlos hacia el tímpano, comprende la oreja y pabellón auricular, que es una estructura cartilaginosa con numerosos pliegues y que sobresale en cada lado de la cabeza, y el conducto auditivo externo, que se extiende hasta el oído medio y tiene unas glándulas que secretan cerumen. Es la cera que se forma en el oído externo y arrastra el polvo y la suciedad al exterior. El oído medio es la cavidad ubicada dentro del hueso temporal, comunica con la faringe a través de la trompa de Eustaquio y presenta una cadena de huesecillos articulados, martillo, yunque y estribo, que transmiten al oído interno de forma exacta y ampliada las vibraciones del tímpano, que es una fina membrana circular de 1 centímetro de diámetro que vibra con los sonidos que la impresionan. En el oído interno existe una cavidad en forma de espiral, el caracol auditivo o cóclea, separada del oído medio por una ventana oval. El caracol se divide en dos membranas, membrana vestibular y membrana basilar, divididas a su vez en tres compartimentos llenos de líquido. Sobre las fibras del nervio auditivo que discurren a lo largo de la membrana basilar, se asientan unas células ciliadas que constituyen los auténticos receptores auditivos.
No resta más que agradecer. Espero que se te haya hecho interesante el video. Lo revises cuantas veces sea necesario. Visites nuestro canal Ciencia, Conjuros y Enigmas. Le des like y lo compartas. Gracias. Hasta pronto.